Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video sobre imágenes tomográficas. Hemos recorrido un largo camino. Anteriormente vimos el tema de imágenes planares y la cámara gamma, y hoy nos toca hablar sobre imágenes tomográficas, que son las que se obtienen con equipos como el SPECT y el PET. El SPECT se llama así por sus siglas en inglés. Es un equipo de tomografía computada por emisión de fotón único y pueden ver acá algunas imágenes. Se parece a una cámara gamma. En este caso tiene dos cabezales, que son los que estamos viendo acá. Acá debajo o dentro vemos el paciente, y acá hay una vista un poco más alejada del equipo de SPECT con sus dos cabezales. En este caso están enfrentados y, como se pueden imaginar, puede rotar alrededor de este anillo o gantry. Y acá está la camilla donde va el paciente. Estas son imágenes obtenidas con un equipo de SPECT. Son imágenes de una perfusión cerebral. Para poder interpretar estas imágenes deberíamos saber un montón de cosas. Por ejemplo, la anatomía de la parte del cuerpo que estamos viendo, es decir, la cabeza, el significado de los colores, aunque podemos intuir que las regiones más claras, amarillas o rojizas, anaranjadas, son las que tienen mayor acumulación de radiación. Y bueno, lo que decía es, como la imagen no se interpreta por sí sola, es necesario contar con una teoría, pero esta no es una clase de epistemología, sino que solamente es una ilustración del tipo de imágenes que se obtienen con un SPECT. También, bueno, fíjense que las imágenes están numeradas, son distintos cortes a distintas alturas de la cabeza. Y bueno, acá hay información que a mí se me complica interpretar, pero acá dice desde los pies a la cabeza y que el corte es transversal. Bueno, seguimos adelante. Esto ya lo vimos cuando hablábamos de imágenes planares. Se siguen manteniendo los mismos supuestos. El equipo de SPECT es como una cámara gamma con uno o más cabezales, y en esta imagen lo que vemos es un cuerpo cargado con radiación. Cuanto el color es más oscuro, tenemos una cantidad de radiación más grande. Por ejemplo, en este círculo hay más radiación que en el resto de la zona pintada, y en esta parte blanca asumimos que no hay radiación, no hay elementos que estén decayendo. Por encima, en alguna posición, está el cabezal del equipo, que está representado en este caso por un cristal y un colimador. Ambos están presentes en el equipo de SPECT. Y acá arriba lo que vemos es una curva que ilustra cuántas cuentas va a obtener el cristal o el cabezal cuando se mira el cuerpo desde esta posición durante un periodo de tiempo fijo. Por ejemplo, 1 minuto. Estos serían los conteos en las distintas posiciones durante 1 minuto. Entonces vemos lugares con menores niveles de actividad, mayores niveles de actividad, y siempre lo que estamos suponiendo es que el equipo es capaz de contar exclusivamente la radiación que sale debajo de cada posición. Es decir, que el equipo puede cuando obtiene un conteo, sabe de qué línea de respuesta o de qué línea de acción proviene esa cuenta, ese fotón que detectó. Sin embargo, como vimos también en la clase de imágenes planares, el equipo va a cometer errores. Estos errores se dan por la dispersión en el propio tejido del paciente de una parte de la radiación. Acá sale un fotón en una dirección, interactúa por Compton, y el fotón secundario sale en dirección al cristal. Entonces llega al cristal, y ahí vamos a ver si el equipo lo va a contar o no. Nosotros sabemos que el lugar donde debería haber detectado radiación de este origen es en algún punto por acá, digamos. Sin embargo, si lo cuenta, va a estar cometiendo un error. Bueno, idealmente estaríamos en el caso A, pero el caso B, C y D corresponden a errores respecto de
la suposición que se realiza para explicar cómo funciona el equipo de SPECT. Este, por si no lo recuerdan, es la imagen que nos permite describir o calcular cómo se identifica la posición desde la cual parte el rayo gamma que es contado en el cristal cuando la luz de ese evento se distribuye en no solo en un punto, sino que es detectado por dos detectores o dos tubos fotomultiplicadores. Si este sistema no estuviese incorporado en el equipo, en el sistema, solamente tendríamos una resolución correspondiente al ancho de este tubo fotomultiplicador, lo cual es muy pobre porque está en el orden de los centímetros. Nosotros necesitamos identificar con mayor precisión, con mayor exactitud, el origen de la radiación, y entonces analizando las alturas de estos dos pulsos se puede identificar la distancia al centro del tubo fotomultiplicador 1 y al centro del tubo fotomultiplicador 2 para tener así mayor exactitud o poder identificar más con mejor resolución, el origen de esa radiación. Antes de continuar, quiero aclarar que cuando hablamos del objeto a partir del cual se están tomando las imágenes, ese objeto es tridimensional porque es el cuerpo de un paciente. Y como resultado del registro que se realiza con el equipo y el procesamiento de estos datos, se obtiene una imagen en 3D de ese objeto original, que es básicamente un mapeo punto a punto de cuánta radiación hay en ese objeto. De este modo lo que sucede es que obtenemos una transformación de un objeto que está en 3D a una proyección, que es lo que registra el equipo, que está en 2 dimensiones, y con estos datos reconstruimos una imagen, que puede contener errores por supuesto, pero que nos permite representar ese cuerpo tridimensional y lo podemos ver en cortes, en la posición, en los planos que nosotros querramos, en cualquier corte, en el caso de la imagen que estábamos viendo, cualquier corte de la cabeza, en cualquier dirección. Sin embargo, explicar esto en 3 dimensiones o en 2 dimensiones es muy complicado, entonces partimos para analizar cómo funcionan los algoritmos de reconstrucción de imágenes de un caso simplificado, que es suponer que el objeto que estamos tratando de representar, a partir del cual vamos a obtener imágenes, es un objeto en 2D, como esto que vemos acá. Es un círculo que tiene zonas sin radiación, zonas con mucha radiación y zonas con una radiación media. El cabezal se ubica, por ejemplo, en esta primera posición, se detiene ahí un rato, por ejemplo, como les decía, 1 minuto, y va contando cuántos fotones le llegan a cada posición. A eso le llamamos una proyección, al número de cuentas que hay en cada una de las posiciones en las que se ubica el cabezal, y acá podemos ver una imagen de esa proyección. Esta proyección está en 1D, dice acá, porque es un número de cuentas, es un número y lo único que tenemos es el número de cuentas y la ubicación de ese número de cuentas respecto de un origen de coordenadas. El cabezal va rotando, en cada posición se detiene, se realizan las cuentas, se obtiene esta proyección y así sucesivamente, hasta que con el conjunto de todas estas proyecciones en 1D se puede reconstruir una imagen en 2D que debería corresponderse cercanamente con la forma que tenía el objeto original. Estas proyecciones pueden pensarse como si fueran vectores con una cierta cantidad de cuentas en cada una de sus posiciones. Si apilamos todos estos vectores correspondientes a cada proyección en una matriz, lo que vamos a obtener es el sinograma, que es esto que vemos acá.
este sería el sinograma en donde cada posición, en cada posición se representa la proyección correspondiente al cabezal ubicado con cierto ángulo, es decir, acá estaría con phi a 0 grados en este lugar. Acá estamos analizando la proyección de una fuente puntual y a medida que el cabezal va girando en sentido antihorario, va cambiando el ángulo en el cual se encuentra el cabezal y entonces acá se van graficando los distintos valores del conteo correspondiente a cada posición del cabezal. Entonces acá tenemos la información de cada proyección en términos del ángulo en el cual está ubicado el cabezal, y acá en R es la posición respecto del origen de coordenadas, que sería como el lado izquierdo del cabezal. Y bueno, se llama sinograma porque si la fuente es puntual y no está en el centro, la forma que tiene, si graficáramos con colores más fuertes los conteos más altos, entonces tendríamos una imagen parecida a la de un seno. Entonces se llama sinograma. Esta imagen es un poco para ahondar en lo que veíamos recién. Las proyecciones se expresan respecto a la posición del cabezal, su ángulo de rotación y la distancia horizontal. Es decir, el phi es el ángulo de rotación y el r es la distancia horizontal, que tiene ese nombre porque proviene de hacer la transformación del sistema de coordenadas xy, que sería fijo, al sistema de coordenadas rs, que siempre es perpendicular a la posición del cabezal. Para transformar de un sistema al otro tenemos estas dos ecuaciones. Sin embargo, yo lo pongo solamente a título ilustrativo porque no lo vamos a usar. Para reconstruir la imagen, el equipo parte del sinograma, es decir, de la sumatoria de datos correspondientes a todas las proyecciones. Entonces, ¿cómo hace para obtener la imagen? Bueno, aplica un algoritmo sobre esos datos. El más simple es el algoritmo más sencillo es el de retroproyección simple, que es el que estamos viendo en estas imágenes. Entonces suponemos que partimos del caso que estábamos analizando, una fuente puntual, y el equipo está viendo esa fuente puntual, colocando el cabezal en las distintas posiciones angulares, registrando en cada una y obteniendo el sinograma, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene la imagen a partir de estos datos? Bueno, lo que se hace es, se supone que la imagen va a tener una cierta cantidad de píxeles, en este caso, si no conté mal, es de 14 por 14, y estas cantidades que se contaron en cada posición se van a distribuir equitativamente en todos los puntos que están debajo de esa ubicación. Es decir, supongamos que acá tenemos una cuenta de 140 en el pico, y esos 140 se van a dividir en estos 14 cuadraditos. Entonces en cada cuadradito va a haber un conteo de 10. Por eso un color gris. Y el mismo gris en todos. Una vez que se hizo eso, se toma la segunda proyección, que está a un cierto ángulo. Se ubica ese cierto ángulo acá y se retroproyecta ese valor, que es la misma cantidad de 140, en todos los cuadraditos que están debajo de esa ubicación. Si eso se realiza 8 veces, usando 8 proyecciones distintas, como las que están graficadas acá, lo que se obtiene es esta imagen. Fíjense que la imagen empieza a parecerse al objeto, porque el objeto es un objeto que no tiene ninguna radiación en ningún lado, salvo en un punto. Y acá lo que estamos viendo es un punto con mucha radiación y puntos en donde hay una radiación menor, que esto es, bueno, ya vamos a ver, es un problema. Si esto se realiza en vez de con 8 ángulos, con 256 ángulos, lo que se obtiene es esta imagen. Es decir, que con el algoritmo de retroproyección simple, vamos a ver un punto que está más difuminado respecto de lo que desearíamos ver, que es el objeto tal cual es, y una zona con radiación que en la realidad no tiene radiación. Todo esto lo deberíamos ver blanco porque acá no hay radiación, pero lo vemos gris porque el equipo, aplicando este algoritmo,
deduce que el objeto tiene radiación en todos lados, aunque está concentrada en un punto medio nuboso. Bueno, esta es otra manera de verlo. Tenemos el objeto en 2D. Este sería como un objeto en 2D, medio parecido a los anteriores, bien simplificado, con zonas con más radiación, zonas sin radiación y zonas con radiación media. Esta sería la imagen del sinograma, y esto es lo que obtiene el equipo, y a partir de estos datos, esta es la imagen que se reconstruye, que se logra reconstruir, en donde vemos que, si bien se acerca un poco al objeto original, tiene bastantes diferencias, se ve como difuminado. Aplicar el algoritmo de retroproyección simple equivale a realizar una convolución, que es esta operación de acá, entre el objeto y una función 1 sobre r. Al hacer esta convolución, lo que se obtiene es la imagen, que es esta función f', que tiene un valor de radiación que es función de la ubicación, ¿no? De x y de y. Insisto en que la convolución que vemos en esta operación surge de aplicar al sinograma la retroproyección simple. Esto no es que nosotros hacemos una operación deliberada de generar esta operación, sino que esto describe lo que sucede con la retroproyección simple. Para mejorar los resultados hay otros algoritmos, y uno de ellos es la retroproyección filtrada. La idea en este algoritmo es incluir la convolución con una función que anule a 1 sobre r, es decir, que esté convolucionado por esta función, que es la función rampa, de manera tal que al anularse estas dos, la imagen se va a parecer al objeto. Para aplicar esto, lo que se hace es a cada proyección o a cada elemento del sinograma se le hace la transformación al plano de Fourier, o sea, se hace la transformada de Fourier, y en ese sistema de coordenadas o en ese plano es que se hace la convolución, porque en ese plano la convolución se reduce a una multiplicación. Entonces se multiplica el valor de la transformada de Fourier por el filtro y después se hace la antitransformada para obtener la proyección inicial. Entonces la proyección que se retroproyecta es el de la proyección filtrada. El resultado puede verse en esta secuencia de imágenes. Esto es cuando se retroproyectan de manera filtrada 2 proyecciones, 4 proyecciones y 256 proyecciones. Como ven en este último caso, la imagen se acerca mucho más a la imagen original, que era un punto con toda la radiación y nada de radiación alrededor. Esta función, o el filtrado con esta función de rampa, es útil para objetos que son muy sencillos, pero meten ruidos de alta frecuencia en imágenes más complejas. Entonces hay disponibles otros tipos de filtro, además de la rampa, como el filtro de Jebb-Logan o el de Hahn, que tienen estas fórmulas que los describen. Acá están las curvas que también los describen. Y bueno, entonces se puede convolucionar la transformada de Fourier de cada una de esas proyecciones con este tipo de filtros para obtener imágenes con distinta calidad, que pueden resultar de utilidad para evitar artefactos de alta frecuencia. Hay un notebook que les comparto con todo esto codificado, de manera tal que pueden generar un objeto sencillo, obtener un sinograma y a partir de ese sinograma reconstruir la imagen. Y ahí pueden probar cómo se ven distintos tipos de filtros y cómo se genera la matriz objeto. Básicamente lo único que tienen que hacer es ir ejecutando ese archivo, así que lo van a poder hacer de manera autónoma. Acá les presento un problema sumamente sencillo que está resuelto prácticamente en las diapositivas anteriores, porque es un objeto igual o muy semejante a uno que vimos en una
en una diapositiva previa, pero les sugiero que traten de hacerlo primero con este objeto que es más sencillo y luego con este que tiene una parte con más radiación acá en la zona oscura, porque así van a poder ver si comprenden cómo es el procedimiento por el cual el equipo va a generar el sinograma o las al menos 4 proyecciones dentro de ese sinograma. Es solamente la primera parte del procedimiento de obtención de imágenes porque no pedimos nada respecto del algoritmo de reconstrucción de la imagen, solo obtener cualitativamente cuáles son los conteos en 4 proyecciones, a 0 grados, a 90, a 180 y a 270. Cuando hablábamos de imágenes planares, definimos la resolución para el caso en el que tenemos una fuente puntual y el cabezal está a una cierta distancia, y entonces los conteos que se obtienen en esa proyección, como decimos ahora, tiene esta forma de campana, y la resolución se definía como el ancho total a la mitad del máximo. Vemos que de acuerdo a la distancia que hay entre el punto y el punto de radiación y el cabezal, va a haber una zona donde los rayos pasan, y cuanto más lejos estamos, los rayos los rayos gamma que salen de esta fuente se van a chocar con las septas del colimador y no van a llegar en su mayoría a ser contados en el cristal. Pero dentro de esta región sí va a haber conteos, y por eso tenemos esta especie de campana sobre la cual medimos la resolución. Este mismo procedimiento se puede hacer, en vez de sobre una fuente que es puntual, sobre una fuente que es una línea, y a esta curva le llamamos función de dispersión, y va a ser función además de la distancia que hay entre el punto o la línea de radiación y el cabezal sensible. Podemos, si se hace la medida, digamos, si se hace la prueba de obtener este conteo ubicando la fuente a distintas distancias, B, como está marcado en este gráfico, las curvas estas de conteo van a ir cambiando su forma. Si entre la fuente y el cabezal hay aire, la forma que va a tener esa campana va a ser más aguda cuanto más cerca esté la fuente del cabezal, y a medida que nos alejamos, a medida que B crece, la curva se ensancha y se aplana, con lo cual la resolución se mejora, digamos, cuando la fuente se acerca al colimador o al cabezal. Si además entre medio de la fuente y el cabezal hay agua, si hay un absorbente como el agua, las curvas de conteo tienen esta forma. Fíjense que primero tenemos una curva muy parecida a la original, pero como ahora hay una absorción en el agua, llegan menos cuentas y entonces se aplana mucho y se ensancha, hasta que a una distancia a la cual antes seguíamos viendo la campana, ahora ya desaparece. Esto tiene un poco que ver con la gráfica esta que ilustra cómo cambia la resolución del sistema, el FWHM o la resolución, lo que acabamos de definir, en función de la distancia entre la fuente y el colimador, esto que vemos acá. Entonces, para los órganos que están dentro de una profundidad del cuerpo de 5 a 10 centímetros, que es una profundidad típica de los órganos de los cuales uno quiere obtener imágenes, las resoluciones, bueno, cuanto más distancia hay, peores son. Hay una pérdida de la resolución espacial. Para disminuir este efecto, se hacen una serie de operaciones matemáticas sobre las proyecciones para atemperar el efecto de la absorción de los fotones en los absorbentes que se interponen, y para evitar que se reduzca el tamaño de las campanas con el aumento de la profundidad. Esto solamente
estas operaciones matemáticas que se hacen, que son las que ven acá, el promedio o esta operación, que es el producto de dos proyecciones que están a 180 grados uno de otro y después la raíz cuadrada. Esto es una media geométrica y esto es una media aritmética. Tienen el efecto que vemos en estas imágenes. Fíjense, en el caso del aire, si se tiene un solo detector, estamos en el caso que veíamos antes, que es este, que la campana se va achatando y ensanchando. Y en el agua, una situación peor aún. Este es en el caso de un solo detector. Pero si tenemos dos detectores ubicados uno a 180 grados del otro, lo que se puede hacer es, como las imágenes son, como las proyecciones esas deberían ser prácticamente idénticas, si hicieron el problema que les planteé antes, se van a dar cuenta de que esta afirmación es correcta. Si se hace el promedio o la media aritmética, en aire se obtiene y se usa esa proyección, lo que vemos es que la media aritmética hace que la forma de la curva sea prácticamente independiente o no tan dependiente de la profundidad o de la distancia, mejor dicho, de la fuente al cabezal. ¿Por qué? Porque cuando se aleja de un cabezal, se acerca al otro, porque están a 180 grados uno del otro. Sin embargo, si esa fuente está metida dentro de un tejido o dentro de un absorbente como el agua, como en este caso, a medida que la fuente se ubica en distintas posiciones, la curva igual sigue cambiando un poco, con lo cual esta media aritmética no soluciona el problema que es la atenuación que produce el tejido, o el agua en este caso. Pero si se utiliza la media geométrica entre las dos proyecciones que están espejadas una respecto de la otra, no importa cuál es la posición de la fuente, en presencia de aire, la curva es siempre la misma. De nuevo, porque la fuente, a medida que se aleja de un cabezal, se acerca al otro. Y con esta operación vemos que este mismo efecto se logra en agua. Es decir, que esta sería como el procesamiento ideal, para lo cual se necesita tener las dos proyecciones, una a 180 grados de la otra, por lo cual es necesario, cuando se hace un registro con SPECT, obtener las proyecciones en 360 grados, porque después los datos se van a estar utilizando de a pares de proyecciones, para poder dar cuenta o para poder evitar el efecto de la atenuación adentro del tejido. Vamos entonces con el problema 2, que es para poner en práctica esto del conteo conjugado que les acabo de comentar. En este caso tenemos un recipiente rectangular de acrílico de 5 centímetros por 1 por 1. Y acá vemos un corte de ese recipiente rectangular. Acá están los 5 centímetros de altura, el centímetro de ancho y no vemos el de profundidad. Todo esto está relleno de agua, las marcas solamente indican la cantidad de centímetros. Y tenemos una fuente puntual de tecnesio 99 metaestable que para simplificar el problema emite 100 fotones por segundo en cualquier dirección, en ausencia de atenuación. O sea, si lo miramos desde cualquier lado, vamos a suponer que llegan 100 fotones por segundo. Si está dentro del agua, ya una parte de esos 100 fotones por segundo va a interactuar con el agua y no van a llegar 100. Bueno, si el centro del cabezal se ubica en la línea con el eje del recipiente, o sea, si esto está alineado con el cabezal, si está en el medio, aunque esto no importa mucho, calcular la cantidad de cuentas registradas para cada una de las 6 profundidades indicadas en la figura. Las 6 profundidades son el círculo rojo, el circulito rojo que está, estos círculos rojos que son en las distintas posiciones. Bueno, el círculo rojo indica la posición de la fuente y cada marca horizontal en el recipiente está separada 1 centímetro de las demás. Si se registra con 2 cabezales, calcular la media aritmética y la media geométrica de las cuentas. Obviamente lo que estamos suponiendo es que las dos posiciones son a 0 grados y a 180 grados.
expresar analíticamente la media geométrica y deducir el factor de corrección para recuperar el número de cuentas correcto independientemente de la posición de la fuente. Bueno, van a ver que cuando obtienen los números, el número de cuentas que se obtienen no va a ser 100. Entonces tienen que encontrar cuál es ese factor de corrección para llegar a obtener el valor que sabemos que debería dar en ausencia de atenuación. Y bueno, y expandir los resultados si el recipiente fuese más largo. Veamos ahora el PET, el equipo de PET, que es Positron Emission Tomography, tomografía de emisión de positrones. Acá vemos un equipo, la imagen del paciente. Acá no vemos ningún cabezal que se esté moviendo. Para tomar imágenes de PET se necesita un radioisótopo que emita positrones. Por ejemplo, el flúor 18 es el radioisótopo más utilizado para estos estudios. Emite positrones, los beta más 1 que vemos acá. Y fíjense que hay gamas más menos, y que estos gamas más menos, que son los fotones de aniquilación del positrón cuando se encuentra con un electrón, tienen una frecuencia de emisión que es el doble del positrón este. Por lo cual sabemos, si hacen la cuenta, les va a dar esto, que estos fotones provienen de la aniquilación de estos positrones. Esos fotones tienen una energía de 511 keV o 0,511 MeV. Decíamos, tenemos la fuente radioactiva, se emite el positrón describe una trayectoria que no es rectilínea, sino que va chocando, y a medida que choca va perdiendo energía cinética, como ya vimos en muchas clases anteriores, hasta detenerse, momento en el cual se combina con un electrón del medio y se emiten dos fotones de 511 keV a aproximadamente 180 grados uno de otro. Fíjense que acá en la gráfica se muestra la no colinealidad, es decir, que hay un apartamiento pequeño, acá está exagerado, de las direcciones de estos dos fotones. Y entonces tenemos un error, o sea, si después, ahora vamos a ver cómo se detecta, pero si se detectan estos dos fotones en una cierta posición, este va a ser un error debido a la no colinealidad, y además, como nosotros lo que queremos ver es de dónde estaba almacenado el radioisótopo, también hay un error asociado con la posición original del núcleo respecto de la posición de aniquilación, y eso está graficado acá. Para el flúor 18, el error promedio o el rango en agua del positrón es de aproximadamente 0,25 milímetros. Como si el positrón tuviese más energía, va a viajar más espacio antes de aniquilarse, y por eso los positrones del carbono 11, del galio 68 y del rubidio 82 van a generar, como tienen más energía, van a generar un mayor error porque tienen un mayor rango en agua. Todo eso dice esta curva. En el equipo de PET no hay colimadores. Si se fijan en la imagen esta que les había mostrado, no hay cabezal. Los cristales, el cristal está ubicado dentro de este anillo, digamos, son como pedacitos de cristal uno al lado del otro, en esta forma cilíndrica o de anillo. Y para poder contar los eventos válidos y diferenciarlos de eventos inválidos, se aplica una lógica que es realizar una cuenta con un detector y esperar una cierta cantidad de tiempo muy pequeña a ver si en algún otro detector se produce otra cuenta. Si esto sucede así, las dos cuentas activan de alguna manera dos detectores distintos y se puede determinar la línea que une a esos dos detectores, y entonces el equipo va a asumir
que la fuente de radiación se ubica en una línea, en la línea que une esos dos detectores. Si solamente se detecta una cuenta en un detector y en ningún otro, por ejemplo en estos casos de las líneas anaranjadas, esos eventos, esas cuentas, no se consideran. Una ventaja que tiene el PET en este sentido es que el registro se realiza en es como si fueran todas las proyecciones simultáneamente. Decimos que se registran todas las proyecciones simultáneamente porque podemos separar, por ejemplo, todos los conteos que corresponden con la unión de estos dos detectores, estos dos, estas líneas punteadas determinan una proyección, y si en vez de eso separamos los conteos correspondientes a las líneas enteras que unen este detector con este con este con este, vamos a tener una segunda proyección y así sucesivamente. Entonces, por eso decimos que se van a registrar todas las proyecciones simultáneamente, pero claro, esto tiene un costo en el sentido de la complejidad de los procesamientos del procesamiento de datos que hay que realizar para separar todos estos fenómenos. En esta imagen se pueden ver los campos de visión de cada detector, es decir, hay pares de detectores que no van a ofrecer cuentas válidas. Es decir, si tenemos una cuenta en este detector y una cuenta en este, como es no tiene sentido que entre esos dos haya una línea de acción, porque no hay posibilidad de que haya tejido metido en esa trayectoria. Entonces, cada sección del detector tiene un campo de visión que le permite ver las otras secciones del detector que son válidas, digamos. Entonces, a eso se le llama el Field of View. Y acá vemos ilustrados el Field of View o campo de visión de dos detectores distintos. Este que tenemos acá y este que tenemos acá. Y si lo consideramos para todos los detectores, lo que queda determinado es un círculo, que es lo que efectivamente es la región para la cual el equipo va a ser sensible. En esta imagen lo que vemos son los problemas en la detección de un PET. En este caso el primero es cuando hay una detección correcta, está la aniquilación y se detecta la línea de acción entre esos dos puntos, pero puede suceder de manera semejante a como estudiábamos para el caso del SPECT, que el fotón, uno de esos dos, interactúa por efecto Compton dentro del propio tejido, es desviado y la línea de acción que se determina ya no corresponde con la línea de acción que contiene a la fuente que se desintegró, lo cual va a ocasionar un error en la detección y por ende en la imagen final. Otro problema que puede ocurrir es cuando hay dos decaimientos en simultáneo, y entonces se pueden detectar estos decaimientos que no corresponden a un mismo evento, de manera tal que se queda determinada una línea que es irreal o errónea. Para concluir esta presentación les dejo este problema 3 que aborda algunas de las dificultades que acabamos de mencionar. Es un poco largo el enunciado, pero trata sobre un PET que tiene un diámetro de 60 centímetros y bueno, tenemos dos emisiones, es decir, dos pares de fotones que se emiten. Acá está descrito por dónde se emiten. Una de las mayores dificultades o desafíos, que tampoco es tanto, porque es sencillo, es realizar un esquema gráfico para ilustrar el problema. Esto es importante para ubicarse y saber lo que están resolviendo. Así que cuando hagan eso, se va a aclarar mucho lo que estamos preguntando en el ítem 2 y en el 3.
Y bueno, y en el ítem 4 preguntamos sobre la lógica de detección, que sería como en este caso que hay dos emisiones en simultáneo, ¿qué pasa? Y bueno, lo terminan de ver ustedes. Con esto entonces les decía que concluye la presentación de imágenes tomográficas. Mi idea es después armar otro videíto un poco más corto que este para mostrar cómo se resuelven efectivamente estos tres problemas y algunos otros más que pueden ayudar a elevar la comprensión del tema. Bueno, espero que, como siempre, no se hayan aburrido demasiado y nos veremos en un próximo video porque todavía nos queda ver radioterapia. Hasta la próxima.